Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, ese lugar donde las exclusivas queman más que el sol del verano. Hoy, mis queridos adictos al drama, tenemos un festín digno de reyes y reinas del chisme. Un rumor que ha estado revoloteando en el ciberespacio como una mariposa nerviosa, un secreto susurrado entre líneas en redes sociales, y que finalmente, después de una ardua labor de investigación, parece que tenemos el plato servido, listo para ser devorado. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y, si es necesario, hasta resucitar la leyenda de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y vamos a hablar de un supuesto romance secreto en las montañas. Después de años de negaciones que sonaban a guiones mal aprendidos, de somos solo amigos repetido hasta la saciedad, de colaboraciones profesionales que nos dejaron con la miel en los labios y el azúcar subido, parece que el destino, seamos honestos, unas fotos muy comprometedoras, ha decidido que ya es hora de destapar la marmita hirviente de este posible idilio. Pero ojo, antes de que se emocionen demasiado y empiecen a bordar manteles con las iniciales KH entrelazadas, les pido calma. Pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, y acompáñenme en esta investigación exhaustiva, minuciosa y, por qué no decirlo, ligeramente obsesiva. No olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita. Que así me ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor chisme del espectáculo, el más jugoso, el más reciente, el que hace temblar a los tabloides. Vamos a ello. La chispa entre Kerem y Hande, seamos honestos y dejemos de vivir en negación, fue evidente desde el mismísimo primer día de grabación de Sen Kalkap. Esa química explosiva que hacía que los televisores emitieran chispas, esas miradas cómplices que parecían conversaciones privadas encriptadas, esas sonrisas que lo decían absolutamente todo. ¡Ay, Dios mío! Nos tenían a todos y cada uno de nosotros pegados a la pantalla, rogando a los dioses del entretenimiento que ese amor trascendiera la ficción, que saltara la barrera del decorado y se hiciera realidad. Y para nuestra alegría, durante la emisión de la serie, confirmaron su relación. Nos regalaron momentos preciosos, viajes de ensueño, fotos que rezumaban amor y felicidad. Éramos felices, lo sabíamos, pero ¡boom! La cosa terminó de forma tan abrupta como un corte de luz en medio de una tormenta, dejándonos a todos con el corazón roto, el pañuelo empapado en lágrimas y la boca llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el amor más bonito de la televisión había llegado a su fin? ¿Acaso los unicornios realmente no existen? Pero como bien dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, después de un largo invierno, han vuelto a encenderse, esta vez lejos de los focos implacables, lejos del escrutinio público que puede ser tan asfixiante como un abrazo de oso. ¿Cómo lo sabemos? Aquí es donde entra en juego nuestra investigación, la que nos ha tenido despiertos hasta altas horas de la madrugada, analizando píxeles, comparando paisajes y decodificando emojis como si fueran jeroglíficos egipcios. Hace unas semanas comenzaron a circular rumores sobre una posible escapada romántica de Kerem y Hande a una cabaña perdida en las montañas. Al principio, confieso, no les dimos mucha importancia. Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas, megaestrellas con millones de seguidores, y cualquier movimiento suyo, por más insignificante que parezca, es susceptible de generar ríos de tinta y océanos de especulaciones. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empezaron a aparecer pistas, pequeños detalles aparentemente inconexos que, al juntarlos como las piezas de un rompecabezas endemoniadamente complicado, nos llevaron a la inevitable conclusión de que algo muy sospechoso, estaba ocurriendo entre estos dos tortolitos. Primero, una foto aparentemente inofensiva de Kerem en su cuenta de Instagram. Un paisaje nevado de fondo, imponente y majestuoso. En la descripción, un simple emoticón de una montaña. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Podría ser cualquier montaña, cualquier día, cualquier escapada de fin de semana. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Al poco tiempo Hande publica una historia en Instagram, también con un paisaje nevado muy similar. Pero no solo similar, idéntico. El mismo tipo de árboles, la misma calidad de nieve, el mismo ángulo de la luz. Demasiado parecido para ser una simple coincidencia, ¿no creen? Empezamos a oler el café, mis queridos. Y el café olía a romance. Luego, como si la divinidad chismosa quisiera darnos una mano, un usuario anónimo de Twitter que dice ser camarero en un restaurante cercano a una zona de esquí, afirmó haber visto a Kerem y Hande cenando juntos en un ambiente, digamos, muy romántico.
Según su relato, estaban muy cariñosos, riendo y conversando animadamente. Incluso asegura haberlos escuchado hablar sobre nuevos proyectos y la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Interesante. ¿Será que el destino, además de juntarlos en las montañas, también planea reunirlos en la pantalla? Las posibilidades son infinitas, mis queridos, y nosotros estamos aquí para explorarlas todas. Pero la bomba, el clímax de nuestra investigación, lo que realmente hizo explotar nuestros cerebros y nos confirmó nuestras sospechas, fue la filtración de unas fotos exclusivas. Atención, porque esto es oro puro, diamantes líquidos, el santo grial del chisme. Se trata de unas imágenes borrosas, tomadas al parecer con un teleobjetivo de largo alcance, en las que se ve a dos personas que se asemejan mucho a Kerem y Ande paseando por un bosque nevado. Aunque la calidad no es óptima, se pueden distinguir algunos detalles que nos hacen pensar que efectivamente se trata de ellos. En una de las fotos se ve a la pareja abrazada, aparentemente disfrutando del silencio y la tranquilidad del entorno. Él con su característica barba, ella con su melena oscura ondeando al viento. En otra están sentados en un tronco cubierto de nieve, tomados de la mano, como dos adolescentes enamorados. Y en una tercera, la más reveladora, la que nos hizo gritar de emoción y casi derramar nuestro té, se les ve besándose. Sí, mis chismosos, besándose. Un beso tierno y apasionado que deja claro que entre ellos hay algo más que una simple amistad, algo más que un compañerismo profesional, algo más que un recuerdo nostálgico de un amor pasado. Hay química, hay deseo, hay amor. Por supuesto, siendo objetivos, no podemos confirmar al 100% que las personas de las fotos sean Kerem y Ande. Podría tratarse de dobles muy bien pagados, o de un montaje muy elaborado digno de un premio Oscar en efectos especiales. Pero teniendo en cuenta todas las pistas que hemos recopilado, la evidente química que existe entre ellos y la persistencia de los rumores, nos inclinamos a pensar que efectivamente estamos ante un romance secreto, un amor clandestino que florece en las montañas lejos de las miradas indiscretas. ¿Por qué secreto? Esa es la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos obliga a consumir cantidades industriales de café. Quizás quieren proteger su intimidad y evitar la presión mediática, que puede ser asfixiante y destructiva. Tal vez están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, un momento en el que se sientan seguros y preparados para enfrentar la tormenta de atención que seguramente se desatará. O quizás simplemente están disfrutando de la tranquilidad de mantener su amor en secreto, de vivir su romance a su propio ritmo, lejos de los focos y las críticas. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Kerem y Ande nos tienen a todos en vilo, al borde del asiento, esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta telenovela turca de la vida real. Su historia es como un culebrón lleno de giros inesperados, rumores jugosos y especulaciones apasionantes. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle, para desentrañar cada misterio y para mantenerlos informados de cada nuevo acontecimiento. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Volveremos a verlos juntos en la pantalla, protagonizando una nueva serie que nos haga suspirar y soñar. Se animarán a confirmar su relación y a pasear su amor por las alfombras rojas de todo el mundo. Escaparán juntos a una isla desierta y vivirán felices para siempre. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia tiene mucho más que contar. Y nosotros estaremos aquí con nuestros micrófonos, nuestras cámaras y nuestra sed insaciable de chisme, para mantenerlos informados de cada nuevo capítulo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción? ¿Creen que este romance secreto tiene futuro o que está destinado a ser solo un fugaz amor de invierno? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber lo que piensan y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Resumiendo, hemos analizado a fondo los rumores de un romance secreto entre Kerem y Ande, presentando pruebas como fotos filtradas, testimonios anónimos y comparaciones exhaustivas de sus publicaciones en redes sociales. Aunque no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas, las evidencias sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí para seguir investigando. Gracias por acompañarme en esta investigación chismosa. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores exclusivas del mundo del espectáculo. Suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita. Ahora díganme en los comentarios qué les parece toda esta situación. ¿Son Team Kerem y Hande? ¿O prefieren verlos por separado? ¿Creen que el amor puede resurgir de las cenizas? Quiero saberlo todo. Y por último, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós, chismosos. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o al menos, eso esperamos. Besitos.